Amados hermanos, hermanas, vamos a comenzar con nuestro estudio. Estamos en la sexta lección y dejamos a la mitad dejamos la pasada semana y hablamos de que la conquista de nuestra mente va a ser poco a poco, que no nos desanimemos, porque a veces creemos que ya, ahora sí que he descubierto ya las Américas, ¿no? Y parece que ya lo tienen solucionado y luego viene cualquier problemilla y dice, pues oye, ¿qué? Y nos desanimamos, ¿no? Y recordáis que mencionamos Deuteronomio cuando el Señor les dice que cuando les va a dar la tierra, no se las va a dar toda de golpe, sino poco a poco. ¿Por qué? Porque las fieras se multiplicarían y serían un problema para ellos. ¿Y cuáles son las fieras que en nuestra vida, si las cosas vienen fáciles y se consiguen fácil y no valoramos lo que se nos da, pues lo que ocurre es que nos envanecemos, tomamos vanagloria, nos olvidamos de quién es el que hace la obra. Entonces es una lucha y es una conquista que va a ser poco a poco, pero que si nos paramos un poquito veremos que sí hemos avanzado, hemos descubierto ciertas cosas y sobre todo lo importante que es en la palabra de Dios la mente, cómo el Señor señala la mente. Estaba el otro día orando y vino como un flash a mi corazón, ¿no? Ese versículo cuando le preguntan al Señor cuál es el mandamiento, el primer mandamiento, el más importante. Yo creo que casi todos lo sabemos, pero no nos hemos fijado. Yo por lo menos no me había fijado. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo y con toda tu mente. Y con toda tu mente. Qué importante, ¿verdad? Que el enemigo toma esas fortalezas que organiza ahí, de que venimos desde siempre, desde pequeños incluso, toma esa fuerza en nuestra mente de carácter. Es que yo soy así, y no es que somos así, es que nos han hecho así. Nos han hecho de esa manera, nos han formado de esa manera. Las circunstancias, las situaciones que hemos vivido, el trato que hemos recibido, la forma en que nos han hablado, nos ha ido formando y se han ido formando fortalezas en nuestra mente que aceptamos como sí y a veces nuestro carácter, nuestros temores, todos nos viene porque hay ahí unos pensamientos, yo no sé, yo no valgo, nadie me quiere, nadie me apoya, y eso es mentira. El enemigo forma esos pensamientos. Por eso el Señor dice, me amarás con el corazón, con el alma y con la mente, con toda tu mente. Importante, conquistar la mente para Dios. Conquistar nuestra mente para Dios. Y nos habla en muchas ocasiones, la Biblia nos habla en esos términos. Porque dice que es una batalla y que vamos a conseguirlo poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Cuando llegamos a cierta comodidad, que ya hemos alcanzado cierta victoria, ciertas cosas, entonces empezamos a acomodarnos. No sé si os habéis dado cuenta, pero cuando parece que ya estás, pues como todo que es más fácil, como que todo ya está conseguido, y realmente no es así. Porque el enemigo siempre está alrededor como un león rugiente y en el momento bajemos la guardia y en el momento empecemos a pensar que somos esto o que somos aquello, pues empiezan o vienen, mejor dicho, las caídas. Conquistaremos poco a poco, dijimos, ¿no? Dijimos que Dios quiere que seamos conscientes de que hay una batalla ahí y que ahí empiezan todas las cosas. Lo dijimos. Dijimos también, ¿verdad?, que hay áreas de nuestra vida donde Cristo aún no es el Señor. ¿Hay o no hay? Si nos paramos lo vamos a ver, ¿no? Hay áreas de nuestra vida donde Él no es el Señor todavía. Por eso dice el Señor, con toda tu mente. Por eso me venía ese versículo, ¿verdad? Con toda tu mente. ¿Por qué? Porque hay áreas que, pues no sé, pues el negocio o de la educación de los hijos o de ciertas cosas que tenemos nosotros cada uno y ahí es nuestra voluntad lo que hacemos o lo que queremos que es nuestra voluntad, que no es nuestra voluntad, ¿verdad? Estamos formados ya. Entonces hay áreas de nuestra vida en las que debemos luchar y que el Señor hablaba en Apocalipsis que Él está a la puerta, o sea que Él está fuera. Cuando a veces creemos que ya lo tenemos porque estaba hablando a gente líderes de la iglesia y le está diciendo yo estoy a la puerta. O sea,
un líder y el Señor está diciéndole, yo estoy a la puerta, serás creyente, serás tal, pero hay áreas en nuestra vida donde Él está llamando y diciendo, oye, que ahí esto hay que quitarlo, hay que conquistarlo. Ese pensamiento, esa forma, esas maneras, ese vocabulario, esas reacciones, ese carácter, esas mentiras, esos brotes de envidia, de tal. Hay cosas en nuestra vida donde aún Él no es el Señor. Y Dios quiere llamar la atención para que nos demos cuenta. Entonces, la renovación de nuestra mente, dijimos que va a tener lugar poco a poco y que esto no nos debe decepcionar, porque esto lo que Dios quiere realmente es asentar, hacer una base, donde lo que va viniendo a nuestra vida, lo que vamos recibiendo, pues se va consolidando. ¿Entendéis? Cuando yo sé que Él es el que me da, cuando ya he comprendido que es Dios quien hizo el milagro, que es Dios quien trata mi vida, que es Dios quien mueve los hilos, es Dios quien me guía, cuando yo entiendo eso es la base. Y luego vienen las circunstancias normales de la vida, y cuando yo tengo claro que Dios es el que está haciendo la obra en mi vida, yo puedo descansar en saber que Dios está haciendo la obra en mi vida. Porque lo he asimilado, lo he comprendido, lo he entendido y lo he creído, ¿verdad? Así pues, dijimos que hablando Apocalipsis, le dice el Señor a uno de los líderes, le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y le dice, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra. Recordáis que dijimos esto, ¿verdad? Guardad su palabra. Lo que Dios ha dicho, por encima de los pensamientos, por encima de los sentimientos, pues cuando uno tiene esa base de saber que es Dios quien lo ha hecho, pues uno se aferra a la palabra de Dios, como aquel ejemplo que pusimos de Jacob en el vado de Jaboc, ¿verdad? Luchando con el ángel, se agarra a los pies porque lo machacaba, ¿verdad? Le golpea, le desconyunta el muslo y cae al suelo y se agarra a las piernas de él y dice, no te dejo ir, necesito que me bendigas. Mi vida se acaba, necesito que me bendigas. Pues eso, yo sé, dice el Señor, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra. Te has aferrado a mi palabra y has sido golpeado, has sido zarandeado, has tenido dudas, has tenido problemas, pero tú has seguido firme en mi palabra. También pusimos el ejemplo de los primeros reyes de Israel, Saúl y Jacob. Jacob y David. Saúl y Jacob. No. Saúl y David, ¿no? Y dijimos que a Saúl le vino todo fácil. Iba por ahí, se fue a donde Samuel, le dijo, oye, pues ahora te ponemos de rey. Y ahí lo pusieron de rey, ¿y qué le pasó? Pues el envanecimiento, el orgullo, la vanagloria, la soberbia, la desobediencia, hasta el punto que Dios le mandó a hacer cierta batalla, derribar y destruir todo lo que era del enemigo, y él decidió que no, por encima de lo que Dios le había dicho, él hizo lo que le vino en gana. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios lo desechó. O sea, él llegó a creerse que él era el grande, y entonces Dios lo desechó. Pero luego vino David, y David las pasó, todos sabemos la historia de David, ¿verdad? Las pasó canutas, perseguido, desechado, menospreciado por sus hermanos, por todos, por el Saúl lo quiso matar, y finalmente fue rey. Y cuando él fue rey, constantemente él decía, yo no soy nada, ¿quién soy yo? Gracias Dios que me has puesto como rey sobre tu pueblo. Yo no soy nada. Y siempre dice la palabra que Dios dijo de él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Porque era mejor que el otro? No, porque reconocía que era Dios, que es Dios. Entonces, cuando tenemos un problema, cuando vienen las dudas, cuando vienen los ataques de ansiedad que vienen, aunque seamos creyentes, vienen, ya lo hemos dicho otras veces, ¿verdad? Y viene la depresión, viene. Pero cuando viene eso y uno se agarra al Señor y uno se fortalece en el Señor, ahí resistes y declaras lo que Dios dice de ti. Lo que Dios dice de ti. Yo lo digo muchas veces. Habla de ti como Dios habla de ti. Pensamientos vendrán, situaciones, circunstancias, sentimientos vendrán. Pero tú habla de ti como Dios habla de ti. Porque eso es la realidad. Aunque en la mente nuestra haya fortaleza, haya pensamientos,
Dios que dice de ti, tú eres mi hijo amado, adelante, todo lugar que pise la planta de tu pie será tuyo. Dios nos anima constantemente, siempre, siempre. Tienes poca fuerza, pero ahí está, ¿no? Ahí estás. Entonces, el rey David sabía de dónde venía, sabía quién era el que había hecho la obra y le daba la gloria a Dios. Quiero repasar un poquito para luego seguir allí, ¿verdad? Que queremos todas las cosas rápidas. Claro, todos queremos las cosas rápidas y soluciones sencillas, ¿verdad? Que no haya ningún tal, que las murallas se vayan derribando, que los enemigos se vayan muriendo, que las cosas no salgan bien, que haya prosperidad. Por eso triunfa tanto el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? A todos nos gusta, nos dicen que cuando vienen los profetas y dicen, tú vas a ser esto y vas a ser lo otro y Dios te va a prosperar, vas a emprender negocios, y uno dice, ¡ay, qué bien! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué buen profeta es este! ¿Verdad? Claro. Eso nos gusta a todos, pero la verdad, la realidad no es esa. Sí que Dios nos quiere bendecir, claro que sí, pero en circunstancias de nuestra vida vamos a tener que pelearlo. Hay que pelearlo, hay un proceso. Entonces, cuando las cosas vienen fáciles, somos dados todos, sin excepción, somos dados a no darle el valor que le corresponde. A no darle el valor. A veces cuando oímos a personas cercanas y quejándose, y ay, para acá, Dios mío, pues si tenemos que estar dando saltos de alegría, ¿cuántas personas hay con 1000 problemas, 1000 circunstancias, divorcios, enemistades, pleitos, celos, envidias? Y bueno, y si estamos, sí, que tienes que doler la tripa, pues vale, está bien, claro, no queremos que nos duele la tripa, pero a lo mejor te tiene que doler la tripa para que te des cuenta de algo, porque si no... Entonces, y todo lo que tienen no lo valoramos. Cuando las cosas las tenemos, son fáciles, no le damos el valor. Lo tremendo. Cuando eso le costó a Cristo la cruz. Nosotros lo tenemos como... Y a Cristo le costó la cruz, ¿verdad? Entonces, sin lucha, no vamos a conseguir nada. Los pensamientos están ahí, nuestra mentalidad está ahí. Yo soy así, no, es que eso es una cosa contra la que tenemos que luchar. Yo soy así, eso es mentira, es una mentira diabólica. Tú eres una hija, un hijo de Dios. Tú eres una persona que ha sido tocada con el poder del Espíritu Santo. Tú has recibido la luz, has recibido luz para ver las cosas de otra manera diferente. Yo soy así, eso no lo aceptemos, porque no es verdad. Vuelvo a decir, tú debes hablar de ti como Dios habla de ti. Porque tú eres lo que Dios dice que eres. Él lo ha hecho Él. Tú no te ves, pero Él lo ha hecho. El otro día estaba viendo, no sé qué estaba viendo, ¿verdad? Y hay una técnica de los japoneses, creo que es que se rompe un jarrón y luego lo ponen con oro. Con oro. Y es una preciosidad. Y Dios ha hecho eso en nuestras vidas. Sí, es verdad que veníamos rotos del mundo, venimos dañados, pero Dios nos ha restañado con oro y ha hecho una obra de arte. No hables de ti como que no sabes, como que no vales, como que no puedes, como que mira que nadie te quiere. No es cierto, es que no es cierto. Ahora, si yo me voy a un rincón y me quedo solo ahí, viene uno y me dice tal, y digo, ¡ah! Y si estoy ahí, ¡ah! Si le muero a todo el mundo, hay unos perrillos pequeños que no los puedes tocar. Cuando que te acerca la mano, ¿verdad? O sea, a veces somos así. Aquí tenemos ahí una historia, y claro, y luego nadie me quiere. No es que nadie me quiere, es que a veces somos como esos perrillos chiquitillos, ¿no? Es que nadie se puede acercar. No, es verdad. Recordáis que dijimos que eso de la ingratitud, ¿verdad? De no valorar. Cuando el pueblo de Israel, lo mencionamos, salió de Egipto, prisioneros ahí, una porrada de años, 400 años ahí, esclavos, golpeados, sin casa propia, sin hijos propios, sin nada, golpeados, trabajando de sol a sol, sin sueldo, ahí con miserias, como los cerdos comían, ¿verdad? Y cuando Dios los libera, saltan y brincan, y ¡ay, qué alegría, y qué poderoso, qué Dios más grande tenemos, qué bonito! Pero cuando fueron un poquito por el desierto, que empezaron a ver algunos problemillas, ¡ay, en Egipto qué bien vivíamos! Dicen ellos, qué bien vivíamos, en Egipto vivíamos bien. Comíamos pan de baldes,
cebollas y puerros, pescaditos, qué bueno que estaba, ¿te acuerdas cuando nos comimos aquel pescadito que nos daba el faraón tan bueno? Pues somos así, pero parece mentira. Ahí tenemos esa fortaleza de tal manera que cuando descuidamos, enseguida, el enemigo vuelve. Dice el Señor que cuando una persona es liberada, dice despido, pero de cualquier cosa en nuestra vida, de cualquier cosa. La persona que ha tenido problemas con toxicomanías, por ejemplo, esa persona en toda su vida tiene que estar así con los ojos puestos como un vigía, porque cualquier momento, cualquier caída, cualquier desencanto, cualquier tristeza, cualquier problema que pueda surgir, el enemigo vuelve. Dice la palabra que sale el diablo, el demonio de la persona, pero luego vuelve. Y si ve que no hay fundamento, pues entra él y 7 espíritus peores. Entonces, esta gente en el desierto empiezan a quejarse con lo contentos que estaban cuando salieron, que salieron con oro, que en su vida habían visto oro, con ganado suyo, era propio, ¿verdad? Su ropa no se envejecía, los calzados no se envejecían, la nube la nube por el día, la columna de fuego por la noche, guiándolos, el Señor con ellos. Y, ¡ay, qué bien estábamos en Egipto! Bueno, pues somos así. Somos así y tenemos que tener tanto cuidado de asentar lo que que es Dios quien lo ha hecho. Y que siempre la gloria, siempre la honra, la alabanza es para Dios, ¿verdad? Es Dios quien ha diseñado el plan de conquista. Y Él tiene unos pasos, hay un proceso, y nosotros debemos esperar en Él. Y no perder, porque lo que va a esta clase es de no perder la ilusión, la esperanza, no creerse de parte del enemigo que esto no sirve de nada, que para qué, que realmente, dice el Señor, poco a poco. Estás avanzando, tú no te das cuenta, pero poco a poco. Estás conquistando. Tú, si miramos para atrás, yo miro para atrás y digo, madre mía, qué cambio más tremendo, ¿no? En mi vida y en muchísima gente que yo conozco. Qué cambios tan tremendos. Bien, pues hasta aquí más o menos estuvimos hablando la semana pasada. Y ahora mencionamos a Samuel, ahí era un tema que habíamos tocado, cuando le dice a Saúl, ¿por qué dices que has cumplido la palabra de Dios? Es que no te das cuenta. Por eso dice la palabra que la verdad, ¿qué? La verdad. O sea, Saúl lo quería adornar, ¿no? Él lo quería adornar. No, hombre, yo no es que he desobedecido a Dios, es que esto lo he cogido para repartirlo al pueblo y para sacrificarlo para Dios. Claro, la mentira la disculpamos y ¿qué pasa? Nos quedamos en la mentira y eso empieza a hacer mella en nuestra vida. O sea, la verdad es lo que rompe cualquier argucia, cualquier ataque del enemigo, la verdad. Y es verdad que caemos, y es verdad que nos equivocamos, y es verdad que nos confundimos, y es verdad que mantenemos una lucha, y que los pensamientos vienen, y que nos sentimos así, y de la otra manera. Eso es cierto, pero lo reconocemos delante de Dios, y Dios ya lo sabe, lo dijimos la otra semana. Si Dios ya lo sabe, yo le dije a uno, digo, pero vamos a ver, qué vergüenza, si Dios ya lo sabe. Él quiere que tú mismo lo declares para que te liberes. Cuando viene la luz y eso sale a la luz, eso sale fuera. Cuando uno va a un psiquiatra de esto, ¿verdad? Y te sienta ahí en el... Yo no he ido nunca, pero... Está malito, pero no he ido nunca. A lo mejor tiene que haber ido. Te sienta ahí y ¿qué dice? Empieza a hablarme. Él no te dice, y esto, y tu abuela, y tu tío, No, empieza a hablarme. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a hablar, uno empieza a sacar poco a poco, sin darse cuenta, primero habla de tonterías, ¿no? Tal, pero luego poco a poco va saliendo lo que hay en lo profundo de tu corazón y de tu mente, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla con Dios, ocurre eso. ¿Y qué pasa? Sale el hombre o la mujer esta del psiquiatra y dice, qué buen psiquiatra. Me ha descargado, me siento otro. Claro, ¿pero qué ha hecho? El otro no ha hecho nada. Simplemente lo ha guiado para que abra su mente y su corazón y se dé cuenta real de lo que hay en su cabeza.
Que no confunda. ¿Qué es lo que de verdad hay en tu cabeza? Bueno, pues a Saúl le dijo, no, yo lo he hecho bien. Y Samuel le dice, pues no lo has hecho bien. Y Dios ya te retiró el carné de rey. Te retiró ya. Pretender que todo sea fácil, dijimos también lo mencionamos, me acuerdo, pretender que todo sea fácil es como eso, el que quiere hacer una carrera de cirujano, ¿verdad? Y no estudia nada, pero como es amigo del catedrático, pues le da el título y él lo pone ahí en su cuadro y bueno, el título, el doctor fulanito de tal y tal, ¿verdad? Pero ahora va a ir a operar. Claro, si no sabe ni cómo se coge un bisturí. Entonces, lo que es la prueba, lo que es el examen, lo que pretende es que tú te des cuenta de qué es lo que sabes y qué es lo que ignoras. Y que busques la luz. ¿No? Cuando tú eres examinado, tú te das cuenta, pues mira, esto no funciona, esto no. Yo pensaba que así era la respuesta, pero no es así, ¿no? Entonces Dios te muestra lo que sí es, y entonces vamos cambiando las estructuras de nuestra mente poco a poco. Así pues la pregunta se hace para saber cuánto yo he aprendido. O sea, la prueba, cuando viene la prueba, que es otra cosa más que un examen, es para que Dios ya sabe. Es que Dios lo sabe. Dios no necesita probarnos. Cuando dicen Dios prueba, no, Dios prueba, pero para que tú te des cuenta. Para que tú te des cuenta. Él sabe ya dónde estás. Él, cuando hay un corazón sincero, él no da suspensos a nadie. Él aprueba a todos. Cuando hay sinceridad, cuando tú vas delante de Dios con sinceridad y humildad, dice la palabra que al espíritu humilde no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, cuando uno va con sinceridad, Dios nunca suspende, todo lo contrario. Muy bien, hoy qué bien lo has hecho. Bueno, pues si lo he hecho mal, sí, pero ese acto de reconocer que lo has hecho mal, ya has aprendido. Ya has tomado una experiencia que va a sentar tu vida sobre que lo que Dios te dice es la verdad, es lo que bendice y lo que te ayuda, ¿no? Cuando Pedro se negaba a que Jesús le lavara los pies, el Señor se puso ahí a lavar los pies a los discípulos y Pedro dijo, no, a mí no, hoy no, a mí no, morado, no, es que yo soy muy humilde, tú eres el Señor, ¿cómo vas a lavar los pies? Y el Señor le dijo, lo que yo hago ahora no lo entiendes. Dios hace cosas que no entendemos. Claro, nuestra mente, como está trabajada por el enemigo, ¿verdad? Como está trabajada por el enemigo, vienen cosas y uno dice, ay, no. Yo una vez le dije a uno, es que yo soy muy humilde. No, tú eres un tonto. Humilde. Uno fue al psicólogo y le dijo, yo es que tengo complejo de inferioridad. Y dice, pues, a ver, explíqueme cómo es eso. Y le explica y dice, no, usted no tiene complejo de inferioridad, hombre. Usted es que es inferior. Entonces, sí, pero si tú te das cuenta, claro, uno, como Saúl, lo adornas, lo disimulas, lo ocultas y ya está, siempre estás así. Pero si tú afrontas la verdad, si tú aceptas lo que Dios nos está diciendo, ¿qué ocurre? Que ahí viene la liberación. Viene la bendición. Así que cuando Pedro le dijo, no, el Señor dijo, pues si no te lavo los pies no vas a entrar en el reino de los cielos. Sí, lávame todo. O sea, ni tanto ni tan calvo, ¿no? O sea, el Señor dice, no, solo los pies, hombre. Solo los pies. Con los pies es bastante. Sí, es que somos así. Pero todo eso está aquí, Claro, nos reímos y tal, pero todo está aquí. Si realmente si él hubiese entendido lo que Jesús estaba haciendo, él había reaccionado de una manera. Pero como no lo entendía, y Jesús le dijo, no, que hace falta que te haga esto, porque vas a ver que luego esto te va a servir, ya verás tú, la enseñanza que te estoy dando ahora, tú no la entiendes, pero te va a servir. Y cuando dice, pues no vas a entrar, y dice, sí, todo, dice, no, que no entiendes, que no entiendes, que te confundes, que no hace falta, que todo, que hay un detalle que ahora hay en tu vida y yo quiero que eso se transforme, se cambie, ¿verdad? Así pues,
leíamos cuando hacíamos el estudio de Romanos 8.1, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que no son los pensamientos, esos son pensamientos de la carne. Ay, no, que este no porque no sé qué, o aquel me ha mirado, o este me ha hecho, o aquel me ha dicho. ¿Qué pasó, Benjamín? ¿No pasó? Bueno, entonces esos son pensamientos. Dice, los que no andan conforme a la carne. Conforme a la carne es esa manera, ese de hacer, esa actitud, ¿verdad? De no admitir lo que está mal y pretender alcanzar lo que nunca vamos a alcanzar, ¿verdad? Y que Dios permite muchas veces nuestras caídas precisamente por eso, para que seamos conscientes de que nuestra fuerza está en Él, no está en nosotros. Y Dios permite. Y uno dice, ay Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué este problema? ¿Por qué esta situación? Y Dios lo permite para que nos demos cuenta que dependemos de Él. Pero no porque le guste que tú seas consciente. Cuando, yo lo dije el otro día también, cuando adoramos a Dios, cuando alabamos al Señor, los que somos bendecidos somos nosotros. Él ya está bendecido. Él tiene legiones de ángeles que le adoran continuamente. Pero Él quiere que nosotros seamos conscientes de que cuando nosotros le alabamos a Él, cuando nosotros le servimos a Él, los que nos bendice es a nosotros. Cuando yo oro, yo oro para mí, para Él no oro. No es para que Él se haga grande. Entonces, no es que Dios quiera hacerse grande haciéndonos ver que tenemos dependencia de Él, sino que Él es el Padre amoroso que con cariño nos quiere hacer ver, mira, fíjate, date cuenta, estos fallos son porque no te apoyas en mí. Eso que te ocurre es porque no te estás apoyando en mí. Ven a mí, apóyate en mí, acude a mí, pon tu mente y tu corazón en mí. Así pues, no tiene propósito de condenarnos, tiene propósito de bendecirnos. Voy a ir un poquito más rápido, si no, esto no se acaba nunca. Dice que para Dios no hay atajos. Él dice poco a poco. Nosotros queremos rápido. Para Dios no hay atajos. Él es el que marca el ritmo al que vamos a ir conquistando. ¿Por qué? Porque Él sabe hasta qué punto podemos alcanzar cierta autonomía, y hasta qué punto nos va a dañar tener demasiada autoridad, demasiada autonomía. Él lo sabe. Entonces, lo que Él nos va guiando es lo que necesitamos. No lo entendemos, pero es eso lo que nosotros queremos. Nosotros queremos ser como Billy Graham, ¿verdad? Ahí, para predicar y que 2.000 personas se conviertan. Pero Dios dice, no, tú no. No, de momento no. Podrá ser que sí, pero es un trato, hay un trabajo. Hay un trabajo que Dios hace, ¿verdad? Entonces, no hay atajos en Dios. Nosotros queremos rápido y Dios dice no. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿por dónde tenemos que andar? El camino. Si quieres un atajo, mal. Si quieres atajar, mal. ¿Por qué? Porque no va a ser para bien, va a ser para mal. En la crisis del 2008, muchos hermanos de la iglesia que estaban prósperos, y bueno, y fuera de la iglesia, claro, en el mundo entero, pues que vivieron ya un poquito así, como que ya lo habían alcanzado todo, pues se vinieron abajo y muchos están arruinados, han perdido todo, casas, todo, divorcios, yo qué sé, tantas cosas mal, ¿no?, que les ha pasado. ¿Por qué? Porque fue tanto la riqueza y la prosperidad y todo, que parece que eso no se acababa nunca, ¿verdad?, que empezaron a envanecerse y como que ya eran autónomos y podían hacer lo que querían. Y llegó la crisis del 2008, ¿y qué pasó? La gente se hundió, Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Poco a poco. Otros no, Yo conozco otros hermanos de la iglesia y tal, oye, que están muy bien, porque supieron mantener el equilibrio en el Señor. Mantener el equilibrio en el Señor.
Entonces, ¿qué pasa? El Señor dice poco a poco. Nosotros decimos, es que Señor, esto, el coche, la casita, el chaletito, el apartamento en la playa, ay, pues, Señor, es que yo necesito un descanso y esto, y buscas y das, y ya el diablo te vuelve la bola, ¿y qué pasa? Pues, al final cae, ¿no? Conozco muchos, pero uno de ellos que ahora me viene a la mente, ¿verdad? Se compraron un apartamentito ahí yo decía, ay, un apartamentito porque hay un venidor, nos gusta mucho, que para acá, para allá. Pues de cada 50 domingos, pues fallan 28 al culto. Llevaban ministerios, ya no llevan ministerios. Pues está bien, son atajos, ¿eh? Si Dios te lo va a dar, pero cuando uno lo ve de otra manera, dice la palabra que el que tiene como si no tuviera, como si que está en la mano de Dios, y que reconocer que es Él que nos lo ha dado y estar agradecidos y ponerle a Dios siempre en el primer lugar. ¿Qué dice el Señor? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces, queremos atajos, pero no hay atajos, no hay otro camino, solo hay un camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así pues, andar conforme a la carne nos llevará, quizá va a parecer que vamos a avanzar, vamos a coger un atajo y nos va a parecer que vamos a avanzar, bueno, mira, no sé qué. Pero al final del camino, y lo hemos visto, tristemente lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Pues el final, como dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final es muerte. Es ruina, son divorcios, son enemistades, son pleitos, son celos, son envidias, son quimeras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante, como he dicho antes, y Dios, ¿por qué lo hace de esa manera, poco a poco? Porque Dios quiere que nos asentemos y que eso sea un fundamento. Y que cualquier cosa que venga, sepamos que hay un fundamento, ¿verdad? Así pues, dice que Jesús en una ocasión reprendió a sus discípulos porque en una ciudad de Samaria no les recibieron. Y ellos en su mentalidad y en su religiosidad dijeron al Señor, se sintieron poderosos, se sintieron autoritarios, se sintieron conocedores de la verdad y de la revelación, ¿verdad? Y miraron ahí así por encima del hombro aquellos y le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que oremos ahora y que caiga fuego y los quemamos a todos? Tela, ahí que había ahí y aquí, ¿qué había? Ahí, conocimiento y sentimiento, claro, les habían ofendido a ellos, a los grandes, no se dan cuenta que el grande estaba ahí y no había dicho nada de eso. Y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Eso está en Lucas capítulo 9, verso 55. Vosotros, Lucas capítulo 9, verso 55. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué está diciéndole? Ahí transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque yo no he venido a destruir al mundo, yo he venido a salvar al mundo. Yo no he venido a desechar a los pecadores, he venido a salvar a los pecadores. Yo no he venido a dejar abandonados al que se ha perdido, he venido a buscar al que está perdido. Y ellos eran los santos apóstoles. O sea, en su cabeza y en su corazón, ¿qué había? Dios tiene que trabajar, porque pensamos que ya hemos llegado, ¿verdad? Por eso dice el Señor, poco a poco, porque mira, pues esto ya tenían ahí al santo de los santos, al Señor con ellos y ya se pensaban que eran, y el Señor les tiene que hacer ver, pero no es que no. Y cuando Pedro le dice, Señor, no hagas esto y tal, y dice, aparta de mí, Satanás, hazte la marinera, qué bajón, ¿no? ¿Qué había? Pues había error. Porque Pedro le dijo con cariño que no quería que lo mataran, pero no era de Dios, no era el pensamiento de Dios. Eso no estaba sentado sobre la revelación de Dios, estaba sentado sobre sentimientos humanos. Y claro que vienen sentimientos humanos. Y el diablo sabe usarlo muy bien, ¿verdad? Los sentimientos humanos. Pero eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios.
los celos, los pleitos, las iras, las disensiones, las herejías, las envidias, las borracheras, las orgías. Gálatas 5, 19, 21, leedlo y veréis, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hay ahí? ¿Cuántas cosas hay ahí? Porque no hay luz. Gálatas 5, 19. Así pues, cuando el enemigo venga a decirnos, pues, que no, pues nosotros decimos que sí. Cuando él viene a decirnos que no, nosotros decimos que sí. Y cuando viene a razonarnos, porque tiene muchas razones, muchísimas, muchas razones. A Saúl le diría, mira qué vaquita más gordita, oye, esta para sacrificio, la vayas para allá, mira qué joyas tienen aquí, qué vestidos más bonitos, esto qué mal hay en que una joya, eso qué pasa, cógela, pero ¿por qué tienes que destruir todo, tirarlo? Va a venir otro listo y se va a llevar el oro y tú te lo vas a dejar ahí, no seas tonto, eso, o sea, el diablo tiene razones, por eso os digo muchas veces, no argumentéis con el diablo. El diablo es muy astuto, muchísimo, muy listo, muy listo, muy listísimo, es un ángel, fíjate tú, muy listo. Entonces nos va a liar, seguro, porque conoce nuestras debilidades. Él sabe cómo nos movemos en los sentimientos. Así pues, cuando viene el diablo y te dice, fracasaste, ¿no? El pueblo de Israel llegó, Dios le dijo, ¡hala! La tierra la tenéis, es vuestra, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie es vuestra. Y llegaron allí, ¡ay, esa ciudad de Jericó, madre mía! ¡Ay, cómo eso es imposible! No la podemos conquistar, Jericó, Dios mío, unas murallas que llegan al cielo ahí con flechas, con arcos, con pedruscos para chafarnos la cabeza. No podemos ni acercarnos ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y Dios le dijo, muy sencillo, depended de mí. Mira, vais a dar una vueltecita al muro y vais a venir para casa a merendar. Y al día siguiente, otra vueltecita al muro y os venís a casa a merendar, a adorarme, a leer la palabra, a gozaros. Y dais otra vueltecita y tal, hasta 7 días, al 7º día, 7 vueltas. ¿Qué estrategia es esa? Es la estrategia de Dios. Y cuando llegó el 7º día, ¿qué pasó? Le dijo el Señor, ahora gritad. Y gritaron y ¡buah! La mujer, ¡ay, qué alegría! ¡Madre mía! ¿Verdad? Y ahí viene esa premura que nos da cuando nos creemos que somos que lo sabemos. Así nos dan los golpes que nos dan. Nos engañan tantas veces, ¿verdad? Y entonces les entró la premura. A una ciudad que se llamaba ahí, pequeñita, madre mía, con lo grandes que ellos... Si Jericó que era eso, esta ciudad, le dicen, no hace falta ni que vayamos todos. O sea, sobraos, ¿no? Sobraos. Unos poquitos, estoy. Pues cuidado, porque ahí les derrotaron y empezaron a llorar y a quejarse y a tal, porque actuaron en su carne, no consultaron a Dios. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Señor? Que si nosotros fundamentamos lo que hacemos en el Señor, aunque ocurran cosas que no entendemos y veamos imposibles, si confiamos en Dios y dejamos que Dios obre, Dios lo hace. Pero tenemos que ser conscientes, y Dios quiere que seamos conscientes, que la fuerza no es nuestra. Que si nuestra mente va a cambiar, que si vamos a conquistar cosas, va a ser porque vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hemos consultado con Él, hemos dejado que Él sea el que nos dirija. Le dice el Señor a estos que tenían poca fuerza en Apocalipsis, pero tú has guardado mi palabra. Esa es lo importante. Saber que es Dios, es su palabra. Entonces, nuestro pensamiento choca el pensamiento, pero eso es lo que Dios quiere que entendamos. Que si lo hacemos de esa manera, vamos a conquistar. Y si no lo hacemos de esa manera, pues va a parecer que vamos avanzando, pero realmente no vamos a avanzar. Y lo hemos visto tantas veces, ¿verdad? Así pues, en el Señor, una vez lo mencioné ya, en el Señor el fracaso no existe. En el Señor el fracaso no existe. O sea, estos que he mencionado, ¿verdad? Fueron a la ciudad de ahí y salieron derrotados, ahí se tal, pero fueron al Señor. Cuando yo hay cosas en mi vida que no entiendo, hay luchas que se desatan en mi vida, yo voy al Señor. Y el Señor les dijo por qué les estaba pasando eso. Cuando yo tengo mis problemas y mis luchas y mis cosas, y yo voy al Señor, el Señor me dice por qué yo estoy haciéndolo así. Pero claro, si yo continúo,
por ese camino, sin consultar a Dios, pues van a venir golpes, van a venir problemas, circunstancias que yo no quiero. Mi mente se va a hacer un caos, ¿verdad? Un caos. Y al final no voy a saber nada y al final lo que abandonamos, ¿no? Nos rendimos. Y Dios nos dice que la victoria está en avanzar, no en rendirnos, ¿eh? Entonces, la derrota en el Señor no existe. Es verdad que tendremos momentos en que parecerá, pero cuando vamos a Él, nos vuelve a levantar. Y esa derrota se convierte en victoria. Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dios ha convertido la derrota en victoria. El Señor ha conquistado el mundo, muriendo en una cruz. La locura más grande del mundo, ¿verdad? Muriendo, ha conquistado el mundo. Entonces, tenemos que abrir nuestra mente. No hay fracaso. Si Dios nos lleva por un camino y hay un problema y otro problema y otro problema y otra circunstancia y no conseguimos cosas como nos gustaría a nosotros con premura, ¿verdad? Vamos a tener tranquilidad. Si no pasa nada, estamos aquí. Aquí estamos. No nos hemos muerto todavía. Aquí estamos. Aquí estamos. Ay, esta chica, una hermana que vino a visitarnos ayer estuvo con nosotros y vino aquí. Y esta chica se convirtió en nuestra casa. La invitamos a una reunión que hacíamos casera y la invitamos y ella estaba siempre con depresión y con todas estas cosas, ¿no? Y venía a nuestra casa, ay, que me muero, ay, que me muero, llorando, ay, que me muero, que me caigo, que me muero. Y ya un día me mujer dice, pues cállate ya. ¡Cállate! ¡Venga ya! ¡Cállate! Ya que se quedó. No se cayó, ¿verdad? ¿No? Pues eso. No hay. Y eso la ha convertido en lo que es. Ella es una predicadora, está por todas las iglesias, visitando iglesias, está con puertas abiertas, lleva un ministerio de madres que oran por sus hijos. ¿Cómo se llama? Levántate, Débora. Se llama una asociación de madres cristianas. O sea, ahí la tenéis, ¿verdad? Pues ella estaba siempre, y hasta que Dios le dio luz, dijo, que no te caes, que no te mueres, que estás aquí, míralo, aquí estás. Estás aquí, te mueres. Me muero, no, que no te mueres, que me caigo. Ya Paquita dice, pues cállate, a ver, cállate, venga, que estamos aquí, cállate. Y no se cayó, se quedó. Bueno, pues eso, aquí estamos. Como vea el vídeo que se lo mando, verás tú. No aceptemos la condenación ni el negativismo que viene de sentimientos humanos. Eso viene de sentimientos humanos, no viene de Dios. Dios es al revés. Dios siempre tiene su mano tendida. Dios dice, yo te ayudo, yo te levanto, ¿verdad? Hay un versículo, un Salmo 42, me encanta. Es un salmo precioso. Y en el versículo 5, Salmo 42, verso 5, ahí el salmista está llevando, es por lo que decimos, leed los salmos y veréis qué luchas más tremendas los hombres y las mujeres de Dios. El Salmo 42, él está luchando, se siente morir, se siente perdido, se siente derrotado, se siente abatido. Bueno, él pasó por calamidades tremendas en su vida. Sí, ¿qué es eso? ¿Qué pasó con eso? Bueno, esto es un sabotaje. Otro maestro por ahí, por favor. El eco. Bueno, fijaros, dice, está triste, está abatido, está hundido, está desanimado. Y dice, Salmo 42, verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro? Es como diciendo, vamos a ver. Pero vamos a ver, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Pero él a sí mismo, porque lo está pasando él solo, pero hay luz en su mente, hay luz en su pensamiento, hay un revolverse contra los sentimientos que le están agobiando y le roban la paz y el gozo, y él mismo, a sí mismo, se revuelve y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Le voy a alabar.
Yo no voy a hablar, yo no voy a confesar que estoy muerto, que estoy derrotado, que me caigo, que me muero, que no me quieren, que me han revuelto. Yo no voy a declarar nada de eso. Yo voy a declarar que Dios es mi Redentor, que Dios es mi Salvador. Pero tú, yo, todos nosotros tenemos que hacer como Él, ¿verdad? Porque vienen esos momentos difíciles. Y uno tiene la luz, tiene que recibir la luz y darse cuenta de, pero ¿cómo? ¿Que voy yo a dejar que esto me hunda a mí? No, hombre, no, eso no, me siento mal, eso no te lo va a quitar nadie, O sea, el sentimiento, bueno, los dardos de fuego, eso van a estar ahí, los pensamientos, ¡buah!, van a venir ahí. Pero uno cuando tiene un fundamento en el Señor, cuando ha pasado las experiencias con Dios y ha comprendido y ha entendido que gracias a Dios estás donde estás, por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿verdad? Entonces uno se revuelve contra esos pensamientos y contra esos sentimientos y le dice como David, ¿por qué te abates, oh alma mía? Si está Dios ahí, Dios tiene un propósito con esto. Yo sé que Dios tiene un propósito. Y yo sé que voy a salir de aquí y mi pensamiento va a ser transformado y mis sentimientos van a ser transformados. Así pues, vamos a ver. Se pegó la hoja. Así pues, el desaliento, el desánimo, el negativismo destruyen la esperanza. Destruyen la esperanza. Cuando yo confieso, por eso dice, no confieses con tu boca. No confieses, cuando confiesa que el Señor es el Señor. Habla de ti como Dios habla de ti. Habla de las circunstancias como Dios habla de las circunstancias. No hables como el diablo te dice, no vas a poder, de esta no vas a salir, ¿cómo vas a pagar? ¿Dónde vas a llegar? No sé qué, el esposo, la esposa, no sé cuántos. No permitas que eso sea, que gobierne en tu vida, esos pensamientos. Sino uno descansa en el Señor. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz, y yo no la doy como el mundo la da. Claro, el mundo tiene paz cuando no hay problemas, pero cuando hay problemas no tiene paz. El Señor dice, yo la doy. Aún dentro de los problemas. ¿Por qué? Porque esa confianza, esa base de saber que Dios está ahí, eso nos da tranquilidad, nos debe dar tranquilidad. Saber que Dios está en ese lugar. Por eso Dios siempre nos anima, os lo he dicho otras veces, Dios nunca es negativo. ¿Has caído? Levántate. ¿Has pecado? Ven a mí. ¿No puedes? Búscame. ¿No tienes sabiduría? Dice Santiago, pídeme sabiduría. Yo tengo sabiduría. Entonces, Dios nunca va a ser negativo. Confesar la palabra de Dios, por eso conocer la Biblia es tan importante. Para confesar lo que Dios dice. No lo que yo pienso, lo que yo siento, porque los sentimientos son engañosos y los pensamientos a veces no son de verdad los nuestros, son de otra parte que vienen. Confesar la palabra de Dios, porque has guardado mi palabra, dice, en lo que decíamos en el Apocalipsis, has guardado mi palabra. Y este último versículo, que terminamos aquí ya, Proverbios 23:7. Ese ya lo hemos mencionado en más ocasiones, pero lo vuelvo a repetir para que no se nos olvide de qué estamos hablando. Dice, porque cuál es él en su pensamiento, en su corazón, así es él. O sea, que como tú piensas, así eres. Esto. No sé si alguno de vosotros quiere